Esta noche en Impacto BTV Estelar, flotando en el río Ulúa encuentran el cuerpo de uno de los dos jóvenes desaparecidos en San Manuel Cortés, mientras sigue la búsqueda para Fernando Rosales. Además, Honduras pasa a ser el primer país con mayor número de migrantes solicitando asilo en México. Mientras tanto, los defensores de derechos al consumidor piden que también se elimine el pago en dólares del arrendamiento de viviendas. Esto y más ahora en Impacto BTV Estelar, el poder de la noticia. ¿Qué tal? Feliz miércoles, soy Janet Flores. Gracias por acompañarme una vez más a este su espacio informativo Impacto BTV Estelar. Arrancamos con las noticias. Así damos paso a nuestra agenda. Este miércoles, en horas de la tarde, fue encontrado uno de los dos jóvenes desaparecidos en el río Ulúa. Luego de casi 3 días de agonía, los familiares de Michael López pudieron ya tener consuelo, mientras que Fernando Rosales aún sigue siendo buscado. Fueron 2 días de angustia y desesperación, pero finalmente el cuerpo de Michael López, de 29 años, fue encontrado flotando en el río Ulúa a la altura de la finca 40 en San Manuel Cortés. Michael y 3 amigos más habían ido al río a pescar y celebrar su cumpleaños, sin imaginar que todo terminaría en tragedia. Fue el día lunes, Michael López estaba de cumpleaños y nosotros decidimos ir a pasar un día agradable al río, pues de día de pesca, de cacería, tirar. Y pues íbamos río arriba, ya llevamos como unas 2 horas río arriba. Le dieron ganas de ir a orinar, pues entonces el que llevaba el motor era Michael López y entonces él se paró a orinar y a tiempo también el otro desaparecido estaba en la punta de la lancha y también le dio por orinar y entonces él desniveló la lancha y como íbamos río arriba, entonces canteó demasiado la lancha y empezó a entrarle agua, pero eran segundos para que se dio vuelta la lancha. No quiero verlo como está, yo quiero verlo como era. Ay, mi muchachito se fue para siempre. Ay, yo no puedo creer esto. Ay, no. Doña Tránsito Paz, madre de Michael, con mucho dolor lamentó la pérdida de su hijo. Manifestó que ahora ella luchará por los 2 niños que dejó Michael. Estaba cumpliendo años el lunes. ¿Estaba celebrando? Sí. Él estaba celebrando su cumpleaños, pero... Ay, no, Dios mío. Estaba casado, ¿eh? Sí, deja 2 niños, una niña y un niño. Bueno, ahí tenés eso, Antonio Sancho, que lo cuidara como que tu hijo. Así es. Así es. Nosotros vamos a cuidar mucho niños. Con mucha fortaleza, el padre del malogrado hombre manifestó su agradecimiento al poder velar y dar cristiana sepultura a su hijo, muy conocido y querido por la comunidad del Porvenir San Manuel. De regocijo por haberlo encontrado, porque imagínense, ya 2 días de angustia y seguir en lo mismo. Me solidarizo con el papá de Fernando, que era muy amigo de mi hijo, se llevaban como hermanos. Y bueno, sentimos eso, nadie le gustaría estar en esta situación porque nadie quiere que ningún hijo se le muera, máxime la edad que tenía mi hijo, ¿me entiende? Que eran muchachos muy queridos en el municipio porque ellos eran futbolistas y bueno, lamentando profundamente esto que ha sucedido. Mientras tanto, los equipos de búsqueda entre bomberos, amigos y familiares continúan labores para encontrar a Fernando Rosales. Con imágenes de Carlos Rodríguez les informó Cintia López.
Bien lamentable lo sucedido con estos jóvenes cuando ya uno de ellos ha sido encontrado lamentablemente fallecido tras haber permanecido por varios días desaparecido y sin saber los familiares de su paradero. Todavía sigue, por supuesto, Fernando Sánchez, quien es el próximo que también ha sido buscado por parte de las autoridades policiales. En ese sentido, nosotros vamos a cambiar de información porque también en el mes de julio ya Honduras figuró como uno de los países más solicitados de asilo en México. Cintia López tiene todas las reacciones en la zona norte del país. Cintia, con usted, buenas noches. Buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Así como lo mencionan, para hablar acerca de este preocupante tema me acompaña Mercedes Pérez, gerente de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita. ¿Cómo ven ustedes esta situación donde ya Honduras se posiciona en el primer lugar de solicitantes de refugio en México? Buenas noches, licenciada. Buenas noches a la teleaudiencia de BTV. Bueno, efectivamente Honduras es un país que ha tenido los primeros lugares en solicitantes de refugio y de asilo en México. Eso se debe primero a la cercanía que hay entre México, entre Estados Unidos, y se vuelve un lugar atractivo para pedir asilo. Por otro lado, las condiciones económicas, sociales, las exigencias de la población que está en condiciones de pobreza extrema los obliga a tomar esta decisión de hacer una ruta migratoria altamente peligrosa y que pues finalmente muchos de los solicitantes de asilo, muchos van a ser retornados al no ser elegibles ante este sistema. Se estaba viviendo también otra situación en México y Guatemala por desplazamiento por inseguridad. Sí, estamos muy preocupados porque justamente en Tapachula se han dado incidentes fuertes de seguridad en los últimos días. Se ha reportado que un grupo grande de mexicanos que residen en Tapachula, la frontera México-Guatemala, han sido desplazados y están ahora en Guatemala. O sea, es una situación que cada vez se vuelve más complicada, sobre todo para nuestros compatriotas que cruzan esa ruta migratoria, los que llegan a Tapachula y que podrían ser víctimas de estos grupos armados, de estos grupos criminales. Hay que mencionar también que hace una semana, si mal no recuerdo, un grupo de hondureños fueron atacados por estos grupos criminales y una hondureña murió producto de la balacera en ese momento. Entonces creo que es importante que los gobiernos de la región tomen algunas acciones de protección en el marco de los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a salir, como lo dije anteriormente, porque las condiciones de país no son las óptimas para que las personas tengan arraigo. Muchísimas gracias a la licenciada Mercedes Pérez, gerente de movilidad humana de la Comisión de Acción Social Menonita. Ha escuchado usted, esto es lo que ocurre en el tema migratorio. De momento, mi reporte. Retorno con ustedes al set principal. Gracias, Cintia, por la información. Mientras tanto, en alarma ante la crisis migratoria infantil proveniente de Venezuela, así lo advierten los defensores de derechos humanos, esto debido a la situación política que enfrenta actualmente este país. Según los expertos, la oleada migratoria es inminente ante las represiones de las cuales han comenzado a ser víctimas muchos jóvenes y niños. El impacto que uno ve es en México. No tenemos ni cifras exactas de población migrante infantil hondureña. El impacto es inminente de menores huyendo de Venezuela. Y solo imagínate que el impacto que tiene Honduras en México, te está hablando de una cifra de 60,000 que coincide con las cifras de deserción escolar que tiene Honduras. Entonces el impacto que viene de Venezuela va a superar y supera desde ya ratos estas cifras. En otras informaciones, el caso de la joven que murió atropellada cuando presuntamente intentaba realizar un robo a un vehículo que transitaba en la colonia Umuya, aquí en Tegucigalpa, ha desatado controversia, ya que mientras las autoridades policiales hacen lo propio, defensoras de los derechos de las mujeres condenan que no fue una acción justa, pese a que las personas que iban en el automóvil los embistió en defensa propia tras sentir su amenaza.
Una mujer, quien junto a otro individuo intentaron cometer un asalto, murió luego de ser atropellada por un vehículo en las cercanías del aeropuerto Toncontín de la capital. Según autoridades, la pareja se disponía a cometer un asalto y fue cuando el conductor de un taxi VIP optó por arrollar a la mujer, quien fue identificada como Catherine Izaguirre. La persona que perdió la vida se transportaba en una motocicleta y antes de ser atropellada intentaron, o mejor dicho, asaltaron a lo que sería el conductor del vehículo que los atropelló. En la motocicleta se transportaban 2 personas, ella, la que perdió la vida, y una persona del sexo masculino. Hemos podido encontrar pertenencias de otras personas que posiblemente también fueron víctimas de robo por parte de esta pareja. Por su parte, defensoras de los derechos de las mujeres aseguran que pese a la mala acción que cometió esta fémina, no fue justo como este conductor le arrebató la vida, clamando justicia ante el caso. Para nada, no hay justicia. No, primero, la justicia no debe ser tomada en las propias manos. Para eso existen instituciones. Si las instituciones no funcionan, entonces un síntoma de que no funcionan es que hayan estos hechos donde una persona toma en sus manos la justicia y asesina a otra persona. En este caso, pues fue a una mujer. Pero sucede también con otras, con hombres que son asesinados. Autoridades de la DPI manifestaron que Izaguirre residía en España, por lo que no le encontraron antecedentes. Mientras tanto, el individuo que la acompañaba ya fue detenido por las autoridades. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Bien, y mientras tanto, en un lamentable hecho, Jenny Maldonado fue víctima también de un asalto en Choluteca cuando 2 sujetos a bordo de una bicicleta la golpearon, provocándole una fuerte herida en su ojo izquierdo, situación por la que necesita ser intervenida quirúrgicamente y solicita apoyo por parte de la población hondureña. Porque debido al asalto, ¿verdad?, pues nos empujaron y yo impacté en lo que es una parte de un clavo y se me incrustó en lo que es la parte de adentro del ojo y es necesario una operación porque tengo, ¿verdad?, lo que es ¿cómo le quiero decir? Tengo una hemorragia interna y necesitan, ¿verdad?, pues extraer todo eso. Y es de emergencia, ¿verdad?, la operación. Y no tengo, ¿verdad?, ni para los tratamientos ni para la sangre. Yo quería ver si me podían apoyar, ¿verdad?, para poder hacer esa gestión. Bien, vamos a cambiar de tema porque ya ha salido a la luz las declaraciones del ministro de Seguridad a través de sus redes sociales cuando ha informado que se ha dado captura al peligroso pandillero de la pandilla 18, Óscar Alberto Lara Rivera, que se fugó de la cárcel de Ilama hace unos días, el cual fue capturado por parte de las autoridades en la aldea Corozal Trinidad, esto en Santa Bárbara. Después de una ardua búsqueda, ya ha sido capturado este peligroso pandillero que se había escapado, repetimos, de la cárcel de máxima seguridad en Ilama, Santa Bárbara. Y en otros temas también ya se ha dado a conocer de última hora que se ha convocado a un paro nacional por parte de los maestros en nuestro país. Y dentro de la convocatoria citan a la excelentísima Presidenta de la República, Irixiomara Castro Sarmiento. Exigimos instalar la mesa de diálogo solicitado por el Movimiento de Bases del Magisterio Nacional en un pliego de peticiones en fecha del 24 de julio del 2023, entregando en contraposición a propuesta de la reforma de ley del INPREMA por ser inconstitucional y violatoria de los derechos adquiridos en el decreto 1026 del 15 de julio de 1980. Además, dice, convocados en base al artículo 79 constitucional, los 70.000 docentes de la base magisterial al paro nacional los días jueves 8 y viernes 9 de agosto en puntos estratégicos en cada departamento. Y en otras informaciones, en lo que se refiere a los temas judiciales, ya un juzgado de letras citó para el próximo martes 13 de agosto a las 9 de la mañana a Luis Zelaya y el jefe de la bancada liberal Mario Segura a la audiencia de conciliación tras ser aceptada la querella que el presidenciable interpuso por los supuestos delitos de calumnia y difamación. El líder político Zelaya dijo que el diputado Mario Segura tiene 2 opciones: retractarse o presentar las pruebas que dijo tener, como los cheques que confirman
afirman que él recibe pagos de casa presidencial a través de un familiar, y lo dicho en su cuenta de X es que se respete debido a ese proceso y además que se establezca un precedente que en política se puede diferir y tener posiciones o posturas distintas, pero jamás permitirse la difamación y calumnia. Asegurará que 37 personas nombradas en el juicio contra el exmandatario Juan Orlando Hernández serán llamadas a declarar ante el Ministerio Público. Muchos sectores han cuestionado esta acción, asegurando que solo se trata de una cortina de humo para poder beneficiar a algunas personas. Como una cortina de humo, catalogaron diferentes sectores el llamado del fiscal general Joel Zelaya a las 37 personas que fueron mencionadas en el juicio del exmandatario Juan Orlando Hernández, un hecho que según analistas debió de ser judicializado sin pasar a la palestra pública por las acciones que podrían ser ejecutadas a las personas que representan un gran poder en la política hondureña. Lo que hay es una exhibición pública política que tiene como objetivo contrarrestar algunos avances de algunos sectores políticos. Sí sabemos que el que ha cometido delitos o ha cometido errores tiene que responder por ellos, pero hay cosas más elementales, hay investigaciones más profundas que debieron hacerse en el país. Para congresistas, las acciones impuestas por el titular del Ministerio Público representan un avance en la lucha de la justicia. Sin embargo, señalan que el hemiciclo legislativo aún no ha logrado dotar de algunos mecanismos para que éste pueda ejercer la acción penal pública eficientemente. Lo que sí consideramos que hay que darle ahora con más agilidad herramientas para que él pueda cumplir con esa misión. La ley de colaboración eficaz es una de las herramientas y también las reformas al nuevo Código Penal es otra de las herramientas que él va a necesitar. Entre aplausos y rechazos, el llamado de Zelaya ha dado la apertura al diálogo entre las figuras políticas del país, donde afirman las acciones podrían corresponder a intereses ajenos. Se han enterado de algunas solicitudes que puede hacer Estados Unidos de extradición y prefieren tenerles un caso acá para que no haya esa solicitud no proceda. Eso es lo primero. Y segundo, creo que es una cortina de humo. En los próximos días, figuras como la del expresidente Porfirio Lobo Sosa, Manuel Zelaya Rosales y Óscar Álvarez estarán apersonándose al Ministerio Público para rendir cuentas sobre las menciones realizadas en el juicio del exmandatario Hernández. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y en torno a este mismo tema, como lo habíamos dicho desde el día de ayer, mucha tela que cortar porque las opiniones siguen, por supuesto, avanzando entre varios sectores. Berenice Amaya tiene en este momento a uno de los analistas para poder ahondar más sobre ello. Berenice, buenas noches con usted. Así es, Janet Flores, muy buenas noches. Y para hablar precisamente sobre este tema, y es que después del que el fiscal general mencionara a estas 36 personas quienes fueron mencionadas en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández, me acompaña el abogado Héctor Pérez. ¿Cuál es su análisis ante esto? Bueno, quiero hacer una aclaración porque ha generado mucha controversia, porque se ha dicho que el fiscal general está haciendo estas investigaciones para proteger de una posible extradición a las personas investigadas en ese listado, obviamente que son funcionarios del mismo gobierno. Y la aclaración es, licenciada, que en el caso de haber una extradición, perfectamente el fiscal general puede desestimar una acusación o un requerimiento sobre cualquiera de estas personas para que perfectamente sean extraditadas. O sea, que no importa que tengan una acusación aquí en Honduras, siempre y cuando el fiscal acceda a desestimar esa investigación para darle paso a la extradición sin ningún inconveniente. Muchos mencionan que esto es una cortina de humo solo para beneficiar a alguna parte de algunos sectores. Sí, posiblemente, porque recuerde que el fiscal general fue nombrado por el partido de gobierno. Igual dentro de ese listado hay funcionarios que son altos rangos dentro del partido de gobierno. Pero como le digo, yo creo que vamos a ver la voluntad del fiscal general. Como le digo, al haber una orden de extradición no habría ningún problema, porque el fiscal general simplemente tiene que desestimar de la persecución penal. O sea, ya desestimando la persecución penal por cualquiera de estos funcionarios, entonces se le daría vía libre a la orden de extradición. Así como pasó algunos meses atrás, donde una persona líder de Mara y Pandilla, que tenía una acusación y requerimiento aquí en Honduras, se le concedió su recibimiento definitivo para darle
darle la vía de apremio a la orden de extradición y fue extraditado. Entonces realmente aquí no habría ningún inconveniente para que el fiscal desestimara esas acusaciones o ese requerimiento para que fuera extraditado. ¿Cómo analiza usted estas acciones por parte del Ministerio Público? Bueno, la verdad, es un poco raro, ¿no?, que el fiscal general vaya a acusar o vaya a investigar a los mismos funcionarios que le ayudaron a ponerlo en ese cargo. Pero como le digo, esperemos, démosle un espacio de estas investigaciones a ver cuáles son los resultados que arroja. Porque también recuerde, ahora las cosas se están poniendo más complicadas porque dentro de ese listado son personas mencionadas en el juicio de Juan Orlando Hernández. Pero también ya ahora que ya han capturado a otro líder del crimen organizado como es el Mayo Zambada, aparentemente está siendo de informante y por ahí también van a salir otras nuevas personas o ya las que ya se han mencionado en ese listado. Entonces aquí va a haber mucha tela que cortar, así que esperemos los próximos meses a ver realmente qué es lo que dice el Mayo Zambada allá con respecto a algunos hondureños relacionados con el crimen organizado. Bien, muchas gracias. Ya hemos escuchado al abogado Héctor Pérez en torno a estas personas que fueron mencionadas en el juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. Con esta información retornamos a Estudios Principales. Buenas noches. Este segmento es presentado por la ENE, al día con la amnistía eléctrica. Continuamos con otras noticias y según el reporte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, hasta julio ya se lleva un conteo de la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas de 1.79%, lo que representa un ahorro de casi 1.000 millones de lempiras a la estatal eléctrica. Las pérdidas técnicas y no técnicas ya han comenzado a bajar, aseguran las autoridades de la estatal eléctrica. Al mes de julio, la reducción es de 1.79%, lo que significa un sustancial ahorro de dinero para la ENE. Hemos llegado a 1.79% a julio y esperamos llegar al 3% en diciembre, ¿no? Ese 1.79 representa un impacto de 997 millones de lempiras. En caja eso es casi 1.000 millones, ¿no? Los miembros del Sindicato de Trabajadores de la ENE aseguran que la rebaja de 1.79% se dio porque bajó la demanda de energía por las bajas temperaturas y no por la efectividad del Programa Nacional de Reducción de Pérdidas. Porque si bien es cierto, en este momento se redujo en ese porcentaje que establece oficialmente la empresa ese valor de pérdidas, pero ahí está reflejado que bajó la demanda, que bajó la temperatura, que bajó el consumo. Las autoridades del ente regulador del sector energético aseguran que es positivo para los hondureños que se reduzcan las pérdidas técnicas y no técnicas, ya que eso provoca que baje el precio del kilovatio hora. Más se bajen las pérdidas, más se bajen por 1 punto. Mire, ya se está viendo la rebaja, 1 punto y algo por ciento. Se espera que exista una rebaja del 3-4% a finales de año. Y es una vez que se va reduciendo las pérdidas, se agarra inercia y van para abajo. El gerente interino de la ENE asegura que al finalizar este 2024 esperan lograr una reducción de un 3 a un 4% en las pérdidas técnicas y no técnicas y así poco a poco estabilizar las finanzas de la estatal eléctrica. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. ¿Y sabía que todas las sedes de atención al cliente de la ENE ya cuenta con POS? Todos los clientes ya pueden realizar el pago de su factura de energía con sus tarjetas de crédito y débito en las sedes a nivel nacional. Continuamos con más y los defensores de los derechos de los consumidores aseguran que la medida aprobada el día de ayer por el Congreso Nacional de eliminar los pagos en dólares de la telefonía móvil y fija, así como el servicio de cable e internet, es un chiste, ya que no se atacó el verdadero problema, la dolarización en los arrendamientos de viviendas. La eliminación del pago en dólares de la telefonía fija y móvil, de la televisión por cable e internet provocará un impacto negativo en el bolsillo de los hondureños, aseguran los economistas, ya que el costo de esos servicios se paga en dólares y los proveedores tendrán que recurrir a un aumento del precio a estos servicios. Desde el punto de vista del consumidor, pues pareciera que es algo bueno, como le digo,
pero puede traer efectos indirectos. Por ejemplo, que en el corto plazo las empresas ajusten sus precios para compensar por ese desfase que va a haber en el tipo de cambio. El presidente de la Asociación de Consumidores, Artículo 19, asegura que los diputados no atacaron el verdadero problema que enfrentan muchos hondureños, que son los abusos que se cometen con la dolarización en la renta de viviendas. Nos atacó el verdadero problema, que es la dolarización sin ningún sentido. Esa gente que construye edificios y casas, todo el material lo compran en lempiras. No sé que se van a Miami a traer el material, lo compran aquí. ¿Y por qué van a estar cobrando en dólares? Tienen que cobrar en lempiras y aplicarles la ley. La ley de protección al consumidor establece esas regulaciones. El director de Protección al Consumidor asegura que una vez publicada la reforma en el Diario Oficial La Gaceta, procederá a sancionar a las empresas que se atrevan a seguir abusando de los consumidores. Va con todo, a castigar a aquellos que cometan abusos una vez que publiquen esta ley. Se reformó el artículo 86 de las prácticas abusivas de parte de las empresas de telefonía, de cable e internet. Y de parte de nosotros vamos a andar a hacer las acciones pertinentes. Los economistas aseguran que la eliminación del pago en dólares de los servicios de telefonía, cable e internet les dejará efectos negativos indirectos a los hondureños, porque el Congreso Nacional no consensuó esa medida con el ente regulador del sector, que es Conatel. En cámara, Walter Pérez, les informó Luis Durón. Y en otros temas, el Consejo Nacional Electoral compareció ese día ante el Congreso Nacional para exponer el presupuesto de 1.400 millones que se necesitará para las próximas elecciones primarias. Varios temas de cara al próximo proceso electoral, sobre todo el que tiene que ver con el presupuesto de las elecciones primarias 2025. El CNE ha expuesto los aspectos fundamentales que tienen que ver con los proyectos electorales que finalmente conforman el monto final del presupuesto de elecciones. Hemos tenido una reunión muy fluida de trabajo donde públicamente queremos reconocer que se ha percibido, que sabemos, que conocemos la buena voluntad del Congreso para poder salir adelante en estos temas. Y siempre en el tema, a 30 días que se autorice por parte del Consejo Nacional Electoral el inicio de las campañas políticas, el Congreso Nacional aún no ha aprobado este presupuesto para las elecciones internas en el país, una situación que podría causar una insurrección legislativa, como lo han mencionado ya varios diputados. La falta de interés por parte de la Secretaría de Finanzas en hacer llegar el proyecto de presupuesto para las elecciones primarias al Congreso Nacional ha orillado a que la bancada liberal tome la determinación de dar un ultimátum en la presente semana. Y hoy, el presidente del Partido Liberal casualmente ha girado una instrucción. Y la instrucción es sencilla: si no se discute y aprueba el presupuesto, no vuelve a sesionar el Congreso. Y esa es la instrucción que la bancada del Partido Liberal va a acatar a partir del día de hoy. Sé que quieren boicotear el proceso, pero nuevamente se los digo. Aquí está el Partido Liberal. Las opiniones son diversas entre los congresistas, ya que hay quienes mencionan que para iniciar a trabajar en una campaña política no deben de depender de este presupuesto, sino que también aportar de los fondos de los institutos políticos. Es que al final los partidos políticos también tienen que poner de su bolsa si quieren ir a las elecciones, no tienen que estar esperando todo del gobierno. Ya mucho les damos con la deuda política que se les tiene a estos partidos. A estos partidos reciben millones, cientos de millones por las elecciones que les dé el gobierno. Ajá, y no son los partidos los interesados entonces en participar. Yo creo, honestamente, que todos estos gastos deberían de correr por los partidos políticos y no los deberíamos de estar pagando nosotros los hondureños. Sin embargo, por su parte, miembros del Consejo Nacional Electoral mencionan que sí existe un interés para que este presupuesto sea aprobado, pero llama a la calma a partidos políticos, ya que este tema lleva un proceso. Bueno, eso esperamos, que se apruebe
apruebe en los próximos días, sí. Ese es el interés tanto del Consejo Nacional Electoral como del Congreso, que quieren que se apruebe en los próximos días, pero es necesario, es importante establecer la ruta específica para que la Secretaría de Finanzas, porque es algo indispensable, sin el cual no se puede aprobar el presupuesto, que ellos emitan el dictamen correspondiente. Una nueva crisis se podría generar en el Congreso Nacional si no se coloca en agenda este tema tan importante de presupuesto, ya que es poco el tiempo que falta para que inicien las campañas políticas. Con imágenes de Marvin Andino, les informó José Luis Castellanos. Y en otros temas, una embarazada murió este miércoles por sospecha de dengue en el Hospital del Occidente, esto en el departamento de Copán. Se trata de una mujer de 24 años, quien era residente de la Jigua. La mujer presentaba un cuadro febril fuerte y su salud se fue deteriorando hasta perder su vida y la de su bebé. Solo en el Hospital del Occidente se reportan 7 muertes confirmadas por dengue grave. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Salud, Carla Paredes, confirmó que Honduras acumula 79,000 casos de dengue. Paredes dijo que el dengue se ha controlado en 9 departamentos, pero Cortés y Francisco Morazán son los que se concentran los mayores números de casos. No hemos conseguido ir hacia la baja en estos 2 departamentos, por lo que buscamos medidas para poder contrarrestar esta enfermedad, detalló, y agregó además que La Paz, Santa Bárbara, Lloro, Colón, Ocotepeque e Islas de la Bahía siguen en rojo, pero se van reduciendo. Indicó que ninguna persona debería morir por esta enfermedad e hizo el llamado a todos los entes y también a la población a unirse para combatir esta situación. Y por otro lado, las autoridades educativas piden a las bases del magisterio el apoyo para las reformas a la ley del INPREMA, asegurando que estas solo buscan mejorar la jubilación de las más de 60,000 personas ya inscritas a nivel nacional. Con nombre y apellido, las autoridades de educación denuncian a una dirigente de base del gremio magisterial por pretender detener el proceso de reformas a la ley del INPREMA, que ya ha sido socializada entre los 6 colegios magisteriales y el Poder Ejecutivo. A mí me llama la atención porque una de las señoras que más cámara gana, que ustedes más entrevistan, es una señora que no es ni empleada de la Secretaría de Educación. No, y por eso les digo, me refiero a los medios en general, ni siquiera es empleada de la Secretaría de Educación, la señora Parada. Por otro lado, ella tiene pendiente unos préstamos en el INPREMA que debe de ir a cancelar. Entonces, en ese contexto, los intereses me parece a mí que son muy particulares, porque lo que yo sí he visto en redes sociales y la información que me llega a mí, o las consultas que me hacen los compañeros, ayer estuve, por ejemplo, en el departamento de Atlántida, me hacen preguntas de cosas que no son ciertas. Entonces, hay que denunciar otra cosa también. La persona que hasta la fecha ha venido usurpando el puesto de presidenta de las bases, queremos decirle que tiene muy poco que ver en la educación. Es una persona que no tiene plaza en el sistema educativo nacional desde hace 12 años. No le interesa para nada lo que pueda suceder en el INPREMA y por tanto no sé por qué algunos compañeros se dejan guiar en ese sentido. Nosotros, junto a la dirigencia magisterial, junto a las autoridades del INPREMA, junto a la Comisión de Educación del Congreso, estamos 100% seguros que las reformas a la ley del INPREMA benefician a todos los maestros, ¿verdad? Que cualquier situación que se esté dando en función de una oposición no es otra cosa más que los intereses particulares de algunas personas que tienen su interés en asumir liderazgos. Por parte de la presidenta del Colegio de Pedagogos de Honduras, se menciona que esta docente ya no forma parte de las filas del gremio magisterial desde hace más de una década. Las circunstancias profesionales de cada quien, solamente ella las conoce, son de orden público, ¿verdad?, en el sistema educativo, pero sí decirle a los compañeros que la representación de la compañera no representa al Magisterio Nacional. Somos miles de docentes que estamos en etapas avanzadas esperando
aspirando a una jubilación. En este sentido, las autoridades educativas piden a las bases definir si quieren recibir estos beneficios que reducen la edad de jubilación y mejoran su patrimonio por aportaciones durante más de 25 años, o seguir regidos por las leyes que se aprobaron en la última década y que fueron lesivas para este gremio. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Bien, y nos mantenemos en el tema porque ante estas acusaciones de los diferentes sectores de educación, la coordinadora de la base magisterial, Yanina Parada, manifiesta que su única intención es defender a estos más de 60,000 maestros abandonados, contando además con el apoyo de otros dirigentes. En este momento yo no estoy aspirando a ningún cargo, ni gremial, tampoco en el ámbito político y mucho menos para poder presidir el Instituto de Previsión Magisterial. Campaña de desprestigio. Pero si así fuera, ¿qué pecado es? Ella es ciudadana. Si así fuera, puede aspirar a cualquier cargo político. ¿Y acaso que solo ellos tienen derecho a aspirar? Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Nos enlazamos rápidamente hacia el Congreso Nacional con el periodista José Luis Castellanos. Se encuentra en ese momento la sesión legislativa y bueno, se da para la próxima semana. Estas reformas al Código Penal podrían ser posibles y qué otros temas también se han avanzado este día. José Luis, buenas noches con usted. Muy buenas noches, licenciada Janet Flores, y buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. Bueno, ya minutos atrás, cuando inició la sesión de este día, se dio a conocer la agenda precisamente que se estaría manejando para las siguientes semanas, porque como es de conocimiento, no se han tocado esos temas fuertes, ley de colaboración eficaz, de igual manera el tema del presupuesto para las próximas elecciones. Sin embargo, se mencionó que sí se estaría ya con el tema de lo que es las reformas al Código Penal, una pequeña agenda que se dio a conocer por parte del presidente de este Poder del Estado. Para hablar sobre ello me encuentro con el diputado Marco Eliud Girón. Diputado, bueno, ya se dio a conocer los temas que se estarían abordando las siguientes semanas aquí en el Congreso. Sabemos que hay otros que han quedado ahí atascados, pero ¿cuál va a ser el proceso en base a la agenda de las próximas semanas? Buenas noches, diputado. Bueno, lo dijo, buenas noches a todo el pueblo hondureño. Lo ha dicho el presidente del Congreso Nacional, el ingeniero Luis Redondo, que para la próxima semana se van a tocar temas muy importantes como es la reforma del Código Penal, bautizado por el pueblo hondureño como el Código de la Impunidad. Y hay varias recomendaciones. Por ejemplo, las Naciones Unidas ha dicho que hay que reformar ese Código Penal. También el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que lo preside la presidenta Xiomara Castro, donde está el fiscal general, está también la presidenta de la Corte, forma parte el presidente del Congreso Nacional, el ministro de Defensa también, entre otros, han recomendado hacer reformas a este Código Penal en el sentido de declarar al crimen organizado, maras, pandillas, como organizaciones terroristas, todo aquello que se dedique a sicariato, extorsión, secuestro, narcotráfico, venta ilegal de armas, asociación ilícita, lavado de activos, va a ser considerado terrorista. Hay muchos artículos que hay que cambiar en ese Código Penal que lastimosamente costó mucho dinero. Recuerden que hubieron unos asesores españoles que cobraron una gran cantidad de dinero, pero no sabemos si al final desecharon esa asesoría española e hicieron aquí en el Congreso Nacional lo que quisieron en el Congreso anterior. Un tema bastante importante, sin duda alguna, diputado, pero ¿qué estaría pasando con temas como, por ejemplo, la ley de colaboración eficaz y de igual manera el presupuesto para las próximas elecciones? Sí, también está en agenda, en último debate, la ley de colaboración eficaz, que también sería como una ayuda para que la CICI venga a nuestro país. La ley de colaboración eficaz
Es la misma que utilizan en Estados Unidos, con lo que se han llevado los extraditados de aquí de nuestro país, que muchos de ellos en Estados Unidos se han acogido a esa ley, que es colaborar, siendo testigo protegido o ya sea en calidad de imputado, pero que delate a los cabecillas, autores intelectuales, autores materiales de crímenes, de delitos cometidos, y esa ley es muy importante aquí en nuestro país para combatir de una vez por todas las redes de corrupción, las redes del crimen, delitos. Es muy importante. Ahora, hay que decirlo, Libertad y Refundación tiene listos los 50 votos. Esta aprobación de la ley de colaboración eficaz la estábamos esperando para esta semana, pero nos han dicho que va a ser la próxima semana. Ojalá que la oposición, principalmente Partido Liberal, Partido Nacional, nos apoyen con esta ley para combatir el crimen. Muchas gracias por su tiempo, diputado Marco Elliot Girón. Bueno, esto ha sido, tal y como se los mencionaba, licenciada y televidentes, parte de la agenda que dio a conocer este día el presidente Luis Redondo, que únicamente será para las 2 próximas semanas que vienen, porque en la tercera semana, o sea, hablando de la finalización del mes de agosto, se desarrollará lo que es el Congreso Infantil aquí en el hemiciclo legislativo. Por ende, no estarán sesionando los diputados y pues al parecer quedarían más atascándose de estos temas de interés, como ser la ley de colaboración eficaz y de igual manera el tema del presupuesto para las próximas elecciones. Parte de lo que le puedo informar desde la Cámara Legislativa, licenciada. Si no hay consultas, retorno con usted. Perfecto, muchas gracias, José Luis Castellanos. Nos mantenemos, por supuesto, en el Congreso Nacional. Buenas noches. Mientras tanto, la violencia impone su presencia con mayor frecuencia en el sector transporte y dirigentes solicitan que las autoridades policiales y del 911 también tomen el control del monitoreo de sus cámaras instaladas en cada unidad para poder actuar en contra de los delincuentes que están acechando a todos los usuarios. La inseguridad que se vive en el país mantiene en zozobra a la población y ahora más cuando son víctimas de asaltos en unidades del transporte público. Tal y como se puede apreciar en estas imágenes, como los delincuentes abordan dicha unidad como pasajeros. Posteriormente, arremeten en contra de los usuarios, despojándolos a la fuerza de sus pertenencias. Es importante que haya un trabajo preventivo, pero preventivo de manera intencionada, de manera que efectivamente las acciones que desarrollan los entes de seguridad y el resto de la institucionalidad pública esté orientado hacia esa prevención. Dirigentes del rubro aseguraron estar de rodillas ante la delincuencia que prácticamente se ha convertido en un cáncer. Se instalaron cámaras en las unidades y los transportistas denunciaron que el 911 y la Policía Nacional ha hecho caso omiso en torno al control del monitoreo de las mismas. Nosotros como empresarios hicimos una inversión de 3 millones de lempiras. En 60 unidades de transporte se le instalaron botones de pánico y cámaras. Lo lamentable es que hasta el día de hoy no hay una autoridad que sea responsable del monitoreo y la respuesta de esas cámaras. Hemos estado buscando en el 911 y hemos enviado una nota a la Policía Nacional para que se haga cargo del monitoreo, porque al final la reacción y la captura de los delincuentes lo debe hacer la autoridad. Por su parte, la Policía Nacional intervino en las últimas horas a diferentes terminales de autobuses en la capital, con el objetivo de brindar seguridad al usuario y a la vez atacar la delincuencia, aunque aseguraron que es necesario el uso de la denuncia para poder actuar, ya que de lo contrario los dueños de lo ajeno salen en libertad. Por eso este delito es complejo, porque necesitamos la otra parte, que es la parte ofendida. Hemos detenido personas hasta con 20 celulares, con armas de fuego, y la persona no está llegando a denunciar. Actualmente las cámaras están siendo monitoreadas por el rubro del transporte, pero aseguraron que es necesario la intervención de las autoridades para que se pueda actuar de forma inmediata cuando ocurran este tipo de escenarios. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez.